Oremos. Madre Dios, que moras en los cielos, te damos gracias por tenernos, porque nos invitaste en este día, eh, por, por el apoyo que nos podemos dar mutuamente. Te damos gracias también eh, por esta mejor Graciela, por Carito, también por el descanso de Agus. Eh, y te pedimos por las personas que tienen necesidades, que, que también podamos ser lugar de refugio. Y te damos gracias porque tú estás cuidándonos. Te pedimos el Espíritu Santo para que Diego pueda eh, hablar tus palabras. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, feliz sábado a todos. Eh, es un placer, un gusto poder volver a reunirnos. Y la verdad que cuando me pidieron para hacer el tema, yo ya había pensado en algo en su momento, antes de que me hablaran para preparar el tema. Y, y después se dio la idea también de sumar o de resumir un poco algunas de las ideas que fue transmitiendo Parminter en los estudios, en los últimos estudios sobre el feminismo liberal y radical. Y bueno, mi idea es básicamente hablar un poco sobre eso, eh, pero preparando el tema creo que es medio pretencioso alcanzar todo hoy. Si se puede, mejor, ojalá, pero me gustaría poder hablar un poco hablar un poco, que hablemos juntos, ¿no? De que podamos debatir juntos eh, sobre algunas ideas interesantes que estuve viendo sobre la comunicación de derecha y la comunicación de izquierda. Quizás para alguno puede ser raro el planteo, pero estuve viendo un poco sobre eso y me pareció muy interesante poder traer a colación juntos para que lo veamos juntos y englobar, digamos, cómo el feminismo entra, por ejemplo, ahí, ¿no? Digamos, como ejemplo, el feminismo y ahí poder desglosar un poco sobre eso. Eh, por ejemplo, si yo pregunto a cualquiera que está acá presente hoy, eh, ¿qué se te viene a la mente cuando pensás en la palabra feminismo? ¿Alguien podría darme una respuesta? ¿Como nosotros lo vemos o como lo ven las personas de afuera? Ahí está. Primero, como nosotros lo vemos. Igualdad. Perfecto. Sí. ¿Y cómo ven los otros? O mejor dicho, Una sola a manera palabra, general. a mí me sale pensar en que las mujeres sean libres de la esclavitud en la que están sumidas. ¿Eso en tus palabras, Agus, o cómo ve la gente? En mis palabras. Ah, perfecto. ¿Y si fueras a pensar en, en qué pensaría la gente que te rodea? Depende en qué círculo. Yo ahora me Claro, muevo no, claro. en los que soy de izquierda ahora, pero sé que el feminismo en general a través de los medios ha sido mal definido y mal representado como mujeres agresivas, como mujeres que estaban solteronas y resentidas, etcétera, y también que tienen quejas que no tienen sustento. Es
son inválidas, que no tienen motivos para quejarse tanto. No, bien. ¿Alguien más? Gracias, Agus. Bueno, lo ven ahora como el odio a los hombres, ¿no? Mm, Tiene mucho de... exactamente. Hay mucho de eso. Lo interesante de esto es, creo que es importante para abordar este tema, para hablar, es ver no solamente lo que uno piensa, sino el contexto en el cual esa palabra está inserida, ¿no? Está metida. Eh, el contexto en que vivimos, cuál es la idea que predomina sobre el rol de la mujer. Porque hoy, en resumen, eh, es como que somos del lado contrario del senso común, por decir así. Hoy, como dijo Agus, ¿no? Quizás vamos, como, se me escapó la palabra, como transfiriéndonos de círculo, ¿cierto? Antes estábamos en un círculo y hoy estamos migrando, esa era la palabra, hacia otro. Eh, pero para este círculo que estábamos acostumbrados, hoy somos como la oveja negra, ¿no? Es decir, eh, recién contaba que me pude juntar con mi familia y gracias a Dios entiendo que pude representar lo que pienso de manera tranquila, pero es como que de alguna manera todo estaba bien, pero se sabía que yo pienso distinto, ¿se entiende? Es decir, eso está. Ahora, eh, hay una idea que me gustaría compartir y que podamos meditar y trabajar juntos sobre la comunicación. Hay una autora brasilera, ella se llama Mariela Shauli, después puedo pasar bien la referencia, ella tiene un libro publicado en 2006 que está titulado Ciudadanía Cultural, un derecho a la cultura, que es una compilación de artículos de ella durante su vida y como ella fue ministra de la cultura de Brasil. Y ella plantea en ese libro algo interesante, que es la comunicación también tiene un lado. Eh, y entonces lo que ella sostiene es que la comunicación, existe una comunicación de derecha, es decir, cómo la derecha presenta sus ideas, y una comunicación de izquierda. Y lo que ella dice es que la comunicación de derecha, ella es mucho más simple, es más sencilla, más llana, más fácil. ¿Y por qué pasa eso? Porque la derecha puede comunicarse sobre o desde las ideas dominantes. Por eso, cuando nosotros hablamos qué pensamos sobre el feminismo, eh, rápido nosotros sabemos que pensamos de una manera, pero que el senso común piensa de otra manera, sobre el feminismo, sobre la lucha de la mujer y demás. Me gustó lo que dijo Agus, que es una lucha que no tiene, que es infundada, ¿ok? Creo que algo así entendí. Eh, entonces, lo que pasa es que la derecha se expresa de una manera fácil porque lo hace desde el discurso dominante, ¿ok? Entonces, tiene la tendencia a ser más objetivo, más al punto, más masticado, ¿ok? Con menos referencia, menos rodeos para decir las cosas. Es como si en investigación podríamos decir, la derecha no necesita tanta bibliografía para decir sus ideas. Eh, vamos a un ejemplo, ¿no? Eh, quizás antes sí, pero hoy nosotros no podemos solamente decir creemos en Dios o creo en Dios, como dicen en Brasil muy fuerte, ¿no? Dios, patria, familia. Listo, eso es lo que yo creo, ¿no? O estoy a favor de la vida. Fíjense qué sencilla es la comunicación. Estoy a favor de la vida. Listo. O la familia es lo más importante que hay. Punto.
¿Se entiende? Es fácil comunicar de esa manera. Ahora, cuando nosotros vemos cómo pensamos hoy, después de cada cosa que podemos decir de manera fácil, vienen preguntas. Es decir, yo creo en Dios. La pregunta sería, ¿cuál Dios? ¿El Dios que vino a la tierra, el Dios de la Biblia, o la imagen que hicimos de Él? Creo en la familia. ¿Qué tipo de familia? ¿En qué familia yo creo? ¿Una familia que estigmatiza los roles de género? ¿Una familia que impide el desarrollo de una persona libremente y la enjaula en un rol específico con intolerancia, llevando a niños y jóvenes hasta el suicidio? ¿En cuál tipo de familia? Se entiende que cuando nosotros empezamos a plantearnos, vamos a ver que la comunicación de izquierda te plantea mucho más preguntas, te saca de lo común, de lo llano, de lo simple, y te empieza a plantear eh, algo mucho más profundo. De manera personal, ¿ok? Yo aprendí a hacerme preguntas y algo que me llamó poderosamente la atención en el movimiento y fue algo que me atrajo, de hecho, a él, es eso. Es que el movimiento, yo estaba en la iglesia, adventista, conservador, estudiante de teología, y cuando yo voy y empiezo a conocer el movimiento, yo veo que el movimiento se hacía preguntas, que miraba el texto y le hacía preguntas al texto y sacaba algo del texto que a simple vista no estaba ahí. No sé si hasta acá tienen alguna idea, si está siendo claro lo que estoy diciendo o hay algo que por ahí no se entiende. Sí, está siendo súper claro y Clarísimo. lo que es las complejidades que por ahí se necesitan para estudiar la realidad, que la realidad es compleja, requiere una voluntad, una disposición, todo lo que es súper simplificado y lo que está enmarcado en el discurso hegemónico, como decís vos, eh, las palabras enmarcan la realidad y pensar por fuera del discurso hegemónico requiere un pensamiento lateral, correrse a hacer preguntas, estas preguntas que vos mencionás, y Mm. requiere una intención, muchas veces requiere estudio, requiere la capacidad de poder hacerlo y tener ese deseo también. Cuando, cuando hablábamos, creo que en, no recuerdo cuál específicamente, pero uno de los estudios, Agus, que cuando yo hice un estudio y pregunté qué los trajo al movimiento, ¿no? Como que abrí la pregunta y algo que dijiste que me quedó fue la honestidad intelectual, ¿no? Es decir, hacerse preguntas y ser honesto con vos mismo, ¿no? De qué te genera esas preguntas y a dónde te llevan. Entonces, eh, empezamos a ver con esta idea, ¿no? De comunicación de izquierda y comunicación de derecha, de cómo se comunica cada uno, empezamos a ver la complejidad para ver la realidad. Y lo que me gustó de esta autora es que ella plantea que para tener una conversación con alguien de derecha, y creo que fue la conversación que nosotros tuvimos con nosotros mismos, si podría decir así, eh, tienen que haber 4 movimientos que pasen casi simultáneamente, digamos. El primero, y ahí ahí uno ve la complejidad que implica eh, conversar con alguien. Yo hace rato me saqué la idea de convencer.
de evangelizar que tenía tan arraigado, ¿no? Entonces, de hablar, y te das cuenta que es mucho más difícil convencer a alguien desde las ideas de la izquierda porque necesitas profundidad. O sea, no es algo que hablas en una conversación de 5 minutos sentado en una parada de colectivo. Necesitas realmente eh, ir más profundo. Lo que Mariela, esta autora, dice es, necesitas 4 movimientos. El primero es desmantelar el sentido común, ¿ok? Eh, entonces, yo tengo un sentido común que dice algo, ¿cierto? Eh, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, y eso ya está común. Entonces, lo primero es desmantelar eso. El segundo es desmantelar la apariencia de la realidad. Y eso me llamó poderosamente la atención porque está la realidad y y hay una realidad aparente, hay una realidad, una apariencia de realidad como que esa es la realidad que vivimos, pero hay que desmantelarla para poder tener una conversación real. El tercer paso es ver cuál es la realidad y qué está por detrás de la narrativa que guían el sentido común, que guía el discurso del sentido común. Y cuando nosotros empezamos a ver eso es como, eh, no es tan sencillo, no fue tan sencillo llegar hasta acá, porque había mucho que deconstruir y todavía hay mucho que deconstruir. Hay mucho que desarmar de nosotros mismos eh, todavía. Y después, el último paso es, con todo claro, avanzar hacia un cambio, que se mueva hacia un cambio. Es decir, a ver, yo pensaba que este era el sentido común, no funciona de esta manera, había una apariencia de realidad que estoy viendo que es de otra, eh, ahora estoy viendo qué mueve, cuáles son las cosas que mueven ese discurso y ahora se viene un cambio. Y a veces eh, es, es complejo, es decir, a veces no siempre es complejo, es muy complejo a veces nosotros estamos acostumbrados con otro, son muchos años, a menos a mí, yo de tanto que bebí de otras fuentes, es decir, muchas veces me encuentro eh, sacudiéndome por adentro. Eh, no sé si es una buena expresión, pero es como, eh, a veces me doy cuenta que hay más de lo que yo quisiera dentro de mí del pensamiento anterior. Y esto les digo de corazón, es decir, eh, cuando nosotros hablamos de cualquier tema, eh, cuanto más pensamos en esto, cuanto más pensamos en cuál es la realidad, vemos que hay trabajo todavía que hacer. Y cuando vamos al feminismo en Internet, eh, cuando empezamos a investigar un poco más sobre esto, me llamó la atención que dijiste, Agus, que el feminismo está mal representado. ¿Qué te mueve a decir eso? ¿Quisieras compartir con nosotros algo? O es decir, capaz que... La primera ola del feminismo en los medios, en los diarios de la época, se representaba a las mujeres como personas, se usaba la violencia estética, decir que eran gordas, que eran feas, que eran solteronas, que Ah, estaban rezagadas en la sociedad. ¿Por qué? Porque no habían podido lograr el modelo impuesto para esa época. Si fueran lindas, flacas y jóvenes y tendrían un marido e hijos y estarían cumpliendo su rol en la sociedad, no se estarían quejando o no les interesaría el voto.
pocas entrevistas se le brindaron a las feministas o la oportunidad de expresar en primera persona por qué era lo que luchaban o por qué las qué las movía o por qué pensaban ellas que necesitaban participar activamente en la sociedad. Se hablaba de ellas y no con ellas. Es interesante que si nosotros vemos hoy cómo se representa las imágenes que tienen acerca de el movimiento feminista y de las mujeres feministas, es como a nuestro tiempo no está tan alejado de esa realidad, ¿no? Es decir, se representa justamente contra el sentido común de belleza, se le representan huecas, no inteligentes, esa manera de expresarse, es decir, he visto muchos debates con feministas, pero es increíble. Después yo podría ahondar un poquito más sobre eso, pero cómo incluso arman escenarios para representar a las feministas de una cierta manera. Eh, después puedo compartir con quien quiere, por ejemplo, eh, hay un canal que es de los libertarios, eh, que Manuel Danan creo que es el nombre, y hace debates, y digo debates porque están todos armados, debates con feministas. Y su forma de hablar, su forma, cómo hacen como parecer sin inteligencia, sin elocuencia a las mujeres. Y encontré un video, viste que hay una diputada del Partido Liberal, que no recuerdo el nombre ahora, pero seguramente la tienen presente, una mujer rubia, eh, que aparece en muchos cortos, mucho en los medios. Lilia Lemón, ¿eh? Lemoine. Ella, Sí, sí. Y su voz es muy particular, es decir, vos te das cuenta, a menos yo tengo como un oído muy fino para la voz, y en uno de esos debates en la radio, él tiene un programa de radio, este conductor, Manuel Danan, él hace un debate con una feminista y es ella hablando, o sea, es ella haciéndose pasar por feminista, eh, y usando palabras como ustedes, machirulos, y qué sé yo, y como que una manera de hablar intentando representar a la mujer feminista de esa manera, y armando esa realidad. Eh, Después puedo compartir el video, es interesante. Yo cuando escuché su voz empecé a comparar entrevistas de ella con ese, porque las entrevistas de este conductor son por teléfono. Entonces, es una puesta en escena tremenda y ahí vemos cómo es fácil manipular la realidad para hacer pensar al sentido común, para seguir con ese pensamiento acerca del feminismo, de su movimiento, de las mujeres. Eh, y cuando vamos al Internet, por ejemplo, este conductor es uno de los que hace en todos los 8M, en todos los días de la mujer, él sale a hacer entrevistas, ¿no? Y es justamente con ese discurso llano, porque eh, es fácil salir y meter en un video de 34 segundos o sea, ¿qué idea puede entrar dentro de 34 segundos? La idea hegemónica, la fácil de decir, la fácil de plantear,
porque para profundar no lo podés hacer en un corto, en un reel. El otro día estaba viendo del Partido Liberal, el monopolio de los reels que tienen. Es increíble, en TikTok es un fenómeno, es decir, la cantidad de personas y de inteligencia artificial que tienen armando reels cortos. O sea, estamos hablando de videos de 20 segundos, 40 segundos, 30 segundos. Y en ese tiempo, eh, humillando feministas, colocando a izquierda en su lugar. Y Por entonces eso vos ves, sí, que decís, Diego, de la brevedad de los videos me hace pensar mucho en justamente la importancia de activar nuestro cerebro lento, porque con el cerebro rápido llegamos a las conclusiones que ya estaban, ¿no? Es fácil y ahondar en eso y volver a marcar ese circuito neuronal y quedarnos en esa posición, confirmar el sesgo y quedarse como en el molde tranquilos. Y para tener un cambio tenés que estar abierto, tenés que buscar, tenés que apagar tus reacciones, tenés que realmente hacer una profundización y eso no se puede hacer de manera breve. De hecho, en un momento nosotros también habíamos intentado tener un formato más breve para comunicar algunas cosas y nos dimos cuenta que le hmm. robaba eso al, a los argumentos. No funciona así, me parece que lo que Dios nos propone es otra cosa. ¿Sabes qué me pasó ahora justamente en esta experiencia que tuve con mi familia? Yo estuve 6 días, o sí, o sea, 6 días todo el viaje, pero ponele 5 días con ellos. eh, y uno se da cuenta cuando tiene esta cantidad de información que Dios nos está brindando, que 5 días son pocos. Es decir, eh, mi hermano me planteaba cosas y yo sabía que no tenía tiempo para desarrollar con él una idea más profunda. Y intentaba hacerlo como dijo Agus, como intentaba como achicarlo y no se puede. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Eh, por eso empecé a salir de la idea de evangelizar o de convencer a alguien, porque es imposible convencer a alguien que no está dispuesto a, como dijo Agus, a apagar su cerebro rápido y entrar al lento, decir, a ver, ¿estás dispuesto a hacerte preguntas, pero reales? Porque, por ejemplo, en estas entrevistas que hacen, en todos los países hay este fenómeno de salir a entrevistar mujeres en el 8M. Al menos yo he seguido bastante. eh, y es interesante porque le doy un ejemplo, ¿no? La igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? La igualdad, no sé, salarial. Entonces, el entrevistador le pregunta, eh, ¿qué brechas hay salariales entre hombres y mujeres? Eh, y entonces la mujer dice, bueno, hay brechas. ¿Cuáles? Vos estás diciendo, entonces este entrevistador dice, vos estás diciendo que hay hombres que cobran más que las mujeres en el mismo puesto, con la misma antigüedad, con todo. Eso es una violación de la ley. Te acompaño ya a denunciar eso. ¿A dónde podemos? Te acompaño, vamos, te acompaño a denunciar. Y es fácil eh, pensar de esa manera, pero cuando vos te planteas estas preguntas, cuando vas más a la profundidad, te das cuenta que la brecha va más allá de la letra fría de la ley. Vemos, por ejemplo, que los roles estigmatizados justamente del cuidado, por ejemplo, de la mujer a personas mayores, a los niños, al cuidado de la casa, está eh, subvalorado. Es decir, yo, por ejemplo, si quiero ocupar como hombre ese rol de cuidado,
voy a cobrar menos, es decir, voy a cobrar menos que cobraría en otro lado, porque es un rol que está delegado hacia la mujer. Entonces sería plantearme, por ejemplo, que el trabajo doméstico todavía no es reconocido como trabajo. Nunca fue valorizado, por ejemplo, el cuidado de los hijos, de todo ese empeño que pone la mujer, por ejemplo, en el hogar, está como dado por sentado. Por ejemplo, si plantearse, ¿no? Si un padre va con su hijo al supermercado y lo acompaña de la mano, y compra, y está hablando con él, y le explica los precios, y habla con él, alguien de afuera mira y dice, qué buen padre, cómo le guía a su hijo, cómo habla. Pero si es una madre, eh, la gente lo da por sentado. Es más, y aunque la mujer tenga un trabajo, se le exige a la mujer eso, y si tiene un trabajo y descuida esa parte, está fallando como madre. Sin embargo, el hombre, si tiene el trabajo y descuida completamente su familia, sus hijos, no, él está proveyendo. Entonces es como el cuidado del hijo para el padre es un extra. Es como, qué buen hombre, o sea, que además de eso, ayuda a la mujer con esto. Entonces, es empezar a plantearte ese tipo de dinámica que hay y que no está escrito en la ley, aunque si vamos a la ley, en Argentina, por ejemplo, recién en 2005 fue reconocido como la posibilidad de que de que las mujeres puedan jubilarse como ama de casa. Y todavía se debate vez tras vez ese tema. Entonces, hay cosas mucho más allá de la letra fría de la ley. Flor Freijo, por ejemplo, tiene una frase que es interesante, que ella dice, déjame que encuentre acá. Si alguien tiene un comentario por mientras, no hay ningún problema, quieren acotar algo. Yo leí un artículo que en España, ¿no? De cuánto ganaba una mujer y un hombre al año, y sí había una brecha porque hay factores, ¿no? Por ejemplo, la mujer cuando se embaraza, también cuando son acosadas, a veces, muchas veces en el trabajo, o a veces las despiden, o ellas mismas renuncian. Hay otras dinámicas, como tú decías, que hacen la brecha también. Y también Gracias. esto de que el entrevistador hablaba de un caso específico. Bueno, si conoces a alguien eh, y obviando las estadísticas, ¿no? O sea, las investigaciones, que eso ahí te das cuenta o sea, puede haber casos puntuales, pero como es, las estadísticas te muestran la realidad, ¿no? Claro, pasa que Diego, recién vos mencionabas a Flor Freijo y es excelente porque ella tiene esta frase que dice datos, no opiniones. Y ella te informa con datos, porque a veces alguien te da como ejemplo una excepción a la regla y lo pone como que lo generaliza, pero no es el común de las cosas eso, sino una excepción justamente. claro, ella, por ejemplo, ella dice en una entrevista, dice esta frase, abro comillas, la condición de cuidadora de la mujer es tan estructural que si tuviéramos que reconfigurarla, necesitaríamos transformar la economía de todos los países. Es decir, hay cosas que están tan arraigadas en la estructura de la sociedad que, que para desmantelar tenés que ir mucho más profundo que lo llano. Entonces, la ley, por ejemplo, puede decir eso. La ley puede decir, es prohibido que una mujer gane menos que un hombre en iguales condiciones en igual condición de puesto, de tiempo y de roles. Pero hay situaciones donde si la mujer lo denuncia,
pierde su trabajo, pierde sus derechos. Es mucho más profundo que, que pensar solamente en qué dice la ley. Es interesante si yo pregunto qué nos viene a la mente cuando pensamos en pobreza. Lo más común que puede venir a la mente de una persona es a una madre con niños desnutridos, con niños con la cara sucia, porque la pobreza está destinada, es mucho más fácil que una mujer hoy esté en condición de pobreza que un hombre, porque tiene las de perder dentro de una relación, por ejemplo, de matrimonio. Es ella quien relega toda la parte laboral para cuidar de los hijos y hay miles de casos, y cuando quiere reclamar esos derechos, es, es vista como bebidora, como aprovechadora. Es tremendo. Entonces, cuando nosotros vemos más profundo, cómo nos enseñan, por ejemplo, nosotros desde pequeños que tenemos la posibilidad de dañar a las mujeres. Yo tengo una hermana y bueno, me crié nunca fui solo, tengo un hermano gemelo, entonces con él jugábamos de una manera y me acuerdo que cuando jugábamos con mi hermana era como, con tu hermana podés jugar de una manera, con tu hermano de otra. Entonces, parece sencillo, parece inocente, pero lo que le estás enseñando al decir, no juegues así, no juegues bruto con ella. Y al no decir, no juegues bruto con tu primo, pero con tu prima no podés jugar bruto, con tu primo sí, le estás diciendo, vos como hombre tenés la capacidad de lastimar a este ser, a esta mujer. ¿Ok? Y le estás enseñando a la mujer que es vulnerable ante este ser, ante los hombres, ante un niño. Entonces, si nosotros planteamos eso, parece que el sentido común nos dicen, pero bueno, solo está cuidando a la nena, solo está, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo? Pero lo que nos está enseñando el cerebro lento es a profundizar, a ir más allá de lo que estamos acostumbrados a ir más allá de lo que dice el senso común. Y cuando nosotros hacemos eso, vamos a darnos cuenta de que todavía nos falta. Particularmente, hablando personalmente, cada día me doy cuenta de esto, de que tengo más descenso común adentro mío de lo que me gustaría. Cuando yo veo debates, cuando yo veo ideas, yo como siempre me pongo como, no, yo no estoy en esa posición, no, yo no soy así. Pero cuando te empezás a ver cómo fuiste criado, cuáles son las ideas que te pusieron desde chico, cómo pensás, te das cuenta que corremos el riesgo de, de que ese cambio que tenemos que hacer sea llano, sea poco profundo, sea con menos cerebro lento de lo que debería ser. ¿Se entiende un poco la idea? Veo que hay muchos, al menos vi un par de comentarios en el chat. No sé si alguien tiene un comentario más. Hay algunas personas que querían hablar, creo que Guada estaba primero, así que, y después yo, si Ok. querés. Sí. Por ahí podemos, o sea, capaz que abarqué mucho, pero de lo que estamos hablando, ¿alguien tiene que comentar algo? Yo volver un poco, por ahí se fue el hilo cuando mencionaste el tema de las mujeres y que se espera el cuidado de su parte. Sí, Voy a sí. traer a colación el tema actual de que se está debatiendo en el Congreso, el tema de la reforma laboral, por ejemplo,
y de que quieren elevar, o sea que probablemente ya eso suceda, que se quiere elevar la edad jubilatoria de las mujeres a 68 años, al igual que a los hombres, y veo muchos comentarios de festejando eso y poniendo como, obviamente, como una burla diciendo, bueno, querían igualdad, acá Mm. está, la igualdad de los hombres y las mujeres, pero en realidad eso no es así, porque es contradictorio a la mujer, justamente lo que decimos, se la relega a una tarea de cuidado y si descuida esa parte de su vida por ir a trabajar, no está haciendo lo que espera la sociedad y la tildan de mala madre, mala mujer, etc. Lo que está poniendo en juego su futuro, porque no va a tener aportes, porque la condición de la que parte la mujer es muy distinta a la del hombre si tiene que salir a trabajar, entonces eso ya pierde sentido el Eh, tema de la historia. Y además que quieren sacar la moratoria, de decir, bueno, con esta justificación de el que no aporta no tiene derecho a percibir nada en un futuro, también es como vos me obligás a mí a quedarme en mi casa a hacer las tareas de cuidado que vos, hombre, no querés, pero a su vez después yo no puedo percibir nada, o sea, la dejan en una condición de vulnerabilidad absoluta y eso no es igualdad en absoluto, pero bueno, lamentablemente las personas, lo que decimos, que tienen esos pensamientos de derecha o ese cerebro rápido, se contentan con el comentario superficial de, bueno, ahí tenés tu igualdad. Y no es así. O sea, para hablar de igualdad tenemos que partir todos de la misma condición. Sí, el otro día, gracias, el otro día sobre eso, creo que fue Miriam Breckman que habló un poco sobre eso en el Congreso, diciendo que eh, el decir eso, que no querían igualdad, acá tienen la misma edad, es desconocer que la edad más temprana a la mujer es como una compensación que se le da justamente por haberla relegado a esos roles de cuidado y de alguna manera es como, a ver, intentamos contrarrestar un poco y intentando compensar ese rol que se te es impuesto. eh, Ese es el eh, ¿Cómo? Se les abrió el micrófono sin querer. Ah, sí, sí, bueno, eso, que es interesante eso de la compensación. Por eso es fácil decir, ahí tienen su igualdad, como decía Agus, con el cerebro rápido, con la letra fría de la ley, acá tienen la igualdad, pero es desconsiderar todo lo otro que está por detrás de una ley que, por ejemplo, una mujer puede jubilarse antes en edad que los hombres. ¿Tenía alguien más para Yo, hablar? Dame un Carito, te interrumpo ahí nomás. sí, Un comentario al margen, en realidad no al margen, es que, bueno, la mujer entonces que se relegó a las tareas de cuidado, no aportó, no tiene derecho a percibir una jubilación, ok, entonces empiecen a aportar los hombres o empiecen a pagarle a las mujeres los aportes jubilatorios por las tareas de cuidado que realizan en sus hogares, por criar a los hijos, por mantener la casa y demás. O sea, es eso. O sea, el trabajo pago, que sea todo. Perfecto. Ahora sí. ay, interesante igual eso que dijo, no era el tema, el comentario que iba a hacer, pero aportando eso último que dijo Wada, que es re interesante eso porque hay muchas personas que trabajan de, de, de cuidadoras a niñeras o limpieza, que mayormente son mujeres, y es un trabajo en negro, y algo que se les criticaba a los diputados, diputadas que promovían esto de las jubilaciones. Estoy segura que nunca, o sea, que no le pagaste o no le hiciste aporte, o la mayoría que dicen eso no hizo aportes a quien les cuidaba, cuidaba o limpiaba su casa. Entonces eso me parece también esa doble vara y el discurso fácil. Y me pareció algo re interesante, Diego, que me hiciste acordar esto de la comunicación de lo que tiene la derecha o la forma en la que comunica. Y justo ayer había visto una publicación que capaz algunas personas vieron sobre una entrevista que le hicieron a Nicolás Márquez, que es un biógrafo
de Javier Milei, que hizo un libro que parece que se lanza ahora, que él decía que en una entrevista de radio que la homosexualidad era destructiva e insana, y que este gobierno, el de Milei, había venido como a parar esa tendencia y de que el Estado deje de pagar o promover la homosexualidad como El Salvador, ¿no? Y menciona cosas re interesantes, pero desde un punto de vista totalmente diferente y errado, ¿no? O sea, decir desde lo más básico que la homosexualidad es insana y mostrando datos como, no, porque viven 25 años menos que las personas heterosexuales, tienen más VIH, tienen más tendencia al suicidio. Ver todo, o sea, cómo él con ese tipo de discurso fácil y superficial no entiende nada, porque digamos, los estudios lo que muestran es que las personas homosexuales son dejadas, tiradas por sus familias, no acceden a los estudios, y lo mismo pasa con la brecha de género, o sea, no tenemos las mujeres las mismas oportunidades a la hora de llegar a puestos. Por justamente la estigmatización y la educación que recibimos desde chicos y chicas, ¿no? Entonces me pareció re interesante esto de la comunicación, de cómo habla la derecha y la parte conservadora, y hasta mismo este mismo discurso que lo he oído en mi comunidad que es religiosa, esto de que la homosexualidad, no, pero mira, está mal porque viven menos y no toman en cuenta o ese cerebro rápido, ¿no? Que hablábamos y de no profundizar, y eso me parece como re interesante a la Claro, hora de abordar cómo ellos plantean su discurso. ¿Puedo sumar algo? claro. Es que, por ejemplo, en ese caso sería cuestión solamente de empezar a averiguar por qué viven menos, porque o sea, los matan. Por ejemplo, Diego. Brasil tiene el índice más alto del mundo de asesinatos a homosexuales. Sin contar que por esa eh, inquisición básicamente que hacen con personas que eligen, según ellos, ¿no? Eligen otro sexo, y eso ahí está, sin base alguna, hablan sobre elección, y hay o sea, porque si nosotros sumamos a su base es cerebro rápido, la información es basada en una realidad que solamente es la de ellos, porque si vos realmente empezás a plantear la realidad como es, ese discurso cae. Entonces, a eso sumás la fake news, sumás la cantidad de desinformación que hay. Te das cuenta que tienen todo a, a su favor en el sentido de comunicación, porque no sé si es, bueno, Nicolás Marqués, después, bueno, dan en una entrevista en Chile, eh, empieza a hablar sobre justamente el derecho a libre expresión, ¿no? Entonces, hablando sobre el feminismo, el reportero que le estaba preguntando dice, bueno, pero una persona, por ejemplo, no puede tener su libre expresión, no puede decir sus ideas. Sí, puede decir sus ideas, pero son minoría. ¿Y qué tiene que ver? Por ser minoría no pueden expresar sus ideas. Bueno, y entonces Dan tira algo que me pareció nefasto, y es de una facilidad plantear algo como encontrar una relación, porque eso es lo que intentan hacer con ese discurso rápido. Dijo, bueno, los neonazis también eran minoría y no por eso voy a escuchar su discurso. Y entonces el reportero, claro, sin juzgarlo, porque está imbuido de toda esa información que es generada justamente por los medios y por esta forma rápida de comunicar, dice, bueno, pero ellos pueden identificarse como neonazis y una persona puede identificarse como homosexual. Y entonces eso me pareció como, y entonces justamente le dio el pie para que Danan haga esa relación entre
entre esas dos cosas. Y quedó ahí. Y está en su canal, está recortada esa parte como diciendo, acá tienen como los humillé, cómo fui a este programa y le mostré cuál es la verdad. Porque ese es su, su estrategia, ¿no? Es poner pedazos cortos de información corta donde supuestamente lo humilla a la idea de derecha. Y encima plantea, por ejemplo, que las feministas que tienen todo un lobby por detrás pagado para que la gente pueda consumir eso, cuando en realidad es al contrario. Es decir, quien tiene todo un sistema para que la gente beba de su teoría es justamente ellos. Es decir, ellos plantean el hombre de paja diciendo, ellos tienen todo un sistema eh, para dar su discurso que está pagado por los lobbies antifamilia, y entonces empiezan con teoría de conspiración. Entonces cuando empezás a ver teoría de conspiración, fake news, cerebro rápido, sentido común, realidad modificada, es fácil un discurso de derecha, pero lo que nos invita este mensaje es a desmantelar, pero para eso tenemos que saber que se necesita tiempo, se necesita esfuerzo eh, para dar un mensaje y para recibirlo. Es decir, yo siento que cada cosa que vamos conociendo nos desafía a ir más hondo en nosotros y seguir deconstruyéndonos. Pero no sé si por ahí me extendí un poco. ¿Alguien tiene algún comentario? Diego, Sí, yo lo que iba a mencionar hoy cuando estaban hablando con Carito es sí. que siempre, yo estoy estudiando justo datos ahora últimamente, y una cosa que se estaba viendo ahí es que correlación no implica causalidad. Que veas algo que aparentemente sigue un patrón, por ejemplo, el caso que hablábamos de la homosexualidad relacionada con las muertes, con los distintos problemas que surgen, no implica que esté relacionado con el hecho de ser homosexuales, sino con todos los otros elementos que pueden estar sucediendo a su alrededor. Que es justamente la causa real de por qué pasan esas cosas con las personas cuando Ah, están en la homosexualidad. A eso es lo que estoy yendo por las dudas, no estoy diciendo otra claro. cosa. Pero bueno, en fin, que justamente lo que hacen esas personas, lo que hacía Márquez, por ejemplo, es decir, son homosexuales, tienen estos problemas, por tanto la culpa es ser homosexual. No, la culpa no es ser homosexual. Correlación, que veas una correlación de esas cosas no implica que una sea la causa de la otra. Perfecto, gracias. Gracias. Decir algo que me Sí. hace pensar todo esto de cuando hablas sobre tu propio cambio, esto de dejar, abandonar la idea de evangelizar al otro, y al mismo tiempo ahora cuando estamos hablando o analizando cómo la derecha a veces en estos clips de YouTube, de TikTok, busca humillar, como todo como medio está el odio de base, ¿no? Querer violentar, cambiar al otro. No podemos lograr nobles propósitos a través de medios violentos o errados. No podemos ganar a gente para el reino, que es un reino que tiene principios de amor, de respeto, de igualdad, a través de subestimar al otro y de tratar de adoctrinarlo o moldearlo. Eh, Dios lo que hace con nosotros es invitarnos a charlar, mostrarnos por qué los argumentos, dejarnos que nos gusten los argumentos, que nos seduzcan las ideas, que ver que las ideas esas que Dios nos propone son mejores, son bellas, son lo que satisface nuestro sentido natural que tenemos en el corazón, de paz, de armonía, de perfección, de justicia, y es, no sé, es como que me hace pensar en eso, como que tenemos que meditar más en eso para poder transmitirlo de esa manera y que eso guíe también nuestros vínculos. Amén.
¿Alguien más? ¿Algo que les llame la atención? ¿Algún aporte? Bueno, por ahí la idea principal, obviamente, no vamos a abordar mucho. Yo tenía la otra parte del tema, era abordar un poco lo que dijo Parminder acerca de el feminismo liberal y el radical. Eh, no quiero cometer el error de resumirlo tan breve, me parece que sería un error. Eh, entonces queda para otro tema, o si alguien después lo hace, perfecto. Eh, pero por ahí entender esto que, como decía Agus, plantearse la idea de que es un desafío, o sea, tenemos la idea de la costumbre, tenemos la costumbre o la costumbre de pensar rápido acerca de las realidades que nos rodean, pero tenemos que parar un poco y decir, a ver, ¿cuál es la verdadera realidad? Y eso es un trabajo que, que lleva tiempo, que lleva esfuerzo mental para empezar a entrar en nuestras ideas y ver qué realmente tengo adentro. Porque, por ejemplo, yo todavía me encuentro escuchando esa forma rápida de pensar y como parte mía le da la razón. Y yo tengo que decir, para, no, no, pero vamos más allá. Y entonces hay un estudio, hay investigación, empezás a conocer autores, empezás a ver otra forma, empezás perfecto, esta idea viene de acá, esto tiene este trasfondo, esto funciona de esta manera. Ese es el desafío que nosotros tenemos. Eh, y dejar esa idea de... hoy, por ejemplo, no encontramos, si vas a buscar feminista humilla, no sé, de derecha o milla liberal, no vas a encontrar, porque necesitas 5 horas. Es decir, y la idea no es humillar tampoco, como decía Agus. Es decir, no vas a encontrar un corto. Es mucho más fácil encontrar un corto, un reel, un video rápido de al revés, porque al revés es pensamiento hegemónico, algo rápido, sentido común, que está impuesto, una realidad que está modificada. Entonces, salir de ese marco y empezar a ahondar un poco más en la realidad y empezar a disfrutar de eso, de lo que Dios nos va abriendo las puertas y la mente. ¿Ok? Si nadie tiene algo más, podemos orar. Yo Bueno, quería sí, aportar, dale. me hizo acordar todo lo que estábamos diciendo sobre cuando el artículo hace unos meses sobre cómo se toma cómo se estudia la Constitución en Estados Unidos, o bueno, en general, pero y que los republicanos eh, instan a, a ir al originalismo, ¿no? Entonces, los demócratas empiezan a usar desde el originalismo su manera de pensar, pero la cuestión, termina el artículo diciendo, es que en realidad los republicanos tienen un objetivo. eh, Ese objetivo es que su pensamiento sea el hegemónico y el que lidere, y no importa qué estrategia, si les sirve eso, va a ser el originalismo, y si no, van a usar otra cosa, lo van a torcer hasta que puedan usar y poner sus ideas. Y
Y por otro lado, lo que se hablaba, ¿no? Desde el otro pensamiento, desde el amor, es la honestidad. Es decir, bueno, ¿cómo es en realidad las cosas? ¿Cómo podemos cómo podemos lograr la igualdad? ¿Qué es realmente lo que sucede? Desde el otro pensamiento no se quiere lograr el bienestar, digamos, de las minorías, sino poner en la mente y agudizar y que sus ideas sean las que prevalezcan a toda costa. O sea Gracias. que, gracias. Es interesante. Ellos no tienen, o sea, es fácil armar un discurso cuando vos no tenés compromiso con la verdad. Cuando vos tenés si te sirve a tu causa, como decías, yo pongo a alguien que está al lado mío, que piensa como yo, pongo a alguien a la línea del teléfono que haga parecer que es otra persona y va a hablar de una manera, no sé si la palabra es torpe, pero va a representar poca inteligencia para que yo me engrandezca y esto vaya a las redes y vean cómo yo aplasté a una feminista y es todo armado, es decir, no tienen, o sea, si son capaces de hacer eso, no tienen compromiso con la verdad, tienen solo un objetivo eh, y no tienen pudor de hacer lo que sea por ese objetivo y es una pena. Y es una pena que nosotros nos damos cuenta que no podemos, como decía Agus, luchar con las mismas armas que ellos tienen para que la gente vea la realidad. Ya, ya estoy haciendo un trabajo de quitar la palabra convencer de mi mente. Nosotros no tenemos que convencer, es decir, no tenemos que convencer a nadie. Es decir, hay una realidad y las personas que quieran ver la van a ver y los que no, eh, no la van a ver. Es así. ¿A alguien le gustaría orar? Si no, oro yo. Bueno, oramos. Santo y buen Padre que estás en los cielos, gracias Señor, queremos darte por lo que tú nos das. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias, gracias por enseñarnos a frenar nuestro cerebro rápido y ahondar más en la realidad que nos rodea. Quería pedirte que lo que hemos hablado aquí quede en nuestros corazones, que podamos pensar en eso, que podamos meditar y que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para las verdades que tú nos estás dando ahora y las que vendrán. Te pido que nos ayudes a desconstruirnos, a desarmarnos, para que tú nos puedas formar a tu imagen verdadera. Lo pedimos sin merecer, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.